Empezamos este 2025 con estas tremendas creepies mis panas. Este título fue gracias a Linux no es un simp. Empezamos. La gente de mi pueblo se rió cuando les dije que me mudaría al otro lado del país para estudiar periodismo. Tenía grandes sueños de demostrarles lo equivocados que estaban, de ver sus ojos abiertos de par en par al encontrar mi rostro en CNN, con una sonrisa de satisfacción cada vez que el enorme cheque llegara a mi cuenta bancaria. Por desgracia, tenían toda la razón. No tenía remedio. Mi confianza en mí mismo no era rival para mi rostro simple, lleno de cicatrices de acné, ni para el tartamudeo permanente que me había acompañado desde la juventud. ¿Quién decidió que los jóvenes de 18 años deberían saber qué quieren hacer con el resto de sus vidas? Los de 18 años son unos idiotas. Aún así, mantuve mis calificaciones lo mejor que pude y luché por completar mi carrera. Mi mamá lloró durante toda mi graduación, y me ofrecieron un trabajo de inmediato en un pequeño periódico privado donde había trabajado como chico de los cafés durante la universidad. Me convertí en el nuevo consejero Andy, o al menos así me llamaban. No importaba que mi nombre fuera Josh, ni que no tuviera ninguna experiencia en dar consejos a otras personas. No estaba en posición de rechazar el trabajo. Honestamente, no era un mal empleo, y resulté ser mejor de lo que pensaba. La mayoría de los consejos eran simples, cosas triviales. Estuvo mal comenzar una guerra por el límite de la propiedad después de que los arbustos de mis vecinos crecieran unos centímetros hacia mi lado. El porno gay que encontré en la computadora de mi esposo significa que está estresado en el trabajo. Preocupaciones comunes, suburbanas, que atendía con una mezcla de simpatía y sarcasmo. Pronto, mi columna empezó a despegar, y comenzaron a confiarme algunas historias serias de vez en cuando. Quizás fue eso lo que me dio el valor para seguir la pista de la carta de Acer cuando llegó. O tal vez, si nunca hubiera aceptado este trabajo, ya no sirve de nada preguntárselo. Llegó como una carta física, lo cual ya era raro. Sin remitente ni dirección de envío, solo grandes letras en bloque que deletreaban Andy. La recepcionista casi la tiró a la basura, pero pasé justo a tiempo para recogerla. No sabía qué esperar al abrirla. ¿Un rescate? ¿Una amenaza? De todas las posibilidades, definitivamente no esperaba una carta claramente escrita por un niño. Querido Andy. Comenzaba la nota, con oscuros trazos de lápiz que habían dejado marcas profundas en el papel. Leo tus historias a veces, y creo que eres muy bueno ayudando a tanta gente. Yo también necesito ayuda. Mi mamá trajo a un nuevo papá, y no me gusta mucho. Se enoja mucho y me agarra fuerte. No puedo hablar cuando él está cerca. Mamá dice que pronto no me necesitarán más. ¿Puedes decirme cómo sacar a mi verdadero papá del sótano? Él sabrá qué hacer. Tu amigo, Acer Pickerton. Leí la nota una y otra vez, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Era una broma? ¿Un chiste? ¿O un niño realmente estaba en problemas? Se lo informé de inmediato a mi supervisor. Bart insistió en que lo reportaría a las autoridades correspondientes y aseguró que había hecho lo correcto al informarle. Pero algo en su sonrisa a medias me hizo pensar lo contrario. Que en cuanto saliera de su oficina, esa carta terminaría en la basura. Ignoré esa sensación y volví al trabajo. Pasaron semanas, pero no podía sacar al niño de mi mente. No escuché nada más de mi jefe, pero me dije a mí mismo que era de esperarse. No es como si los servicios sociales fueran a tomarse el tiempo de tranquilizar a un periodista de bajo nivel, asegurándole que sus sospechas habían salvado a un niño. Hice lo que pude. Eso era todo. Aún así, la curiosidad me carcomía. Una tarde lenta en el trabajo encendí el navegador y busqué el nombre Pickerton relacionado con mi ciudad. Bingo. Una familia Pickerton en las cercanías. El padre era un inversor tecnológico semi-retirado. La madre, una figura destacada en el esfuerzo por reconstruir el refugio local para personas sin hogar, actualmente deteriorado e infestado de plagas. Nada sobre hijos, ni sobre que el patriarca de la familia estuviera desaparecido. Si la madre se hubiera juntado con algún joven atractivo, al menos habría rumores al respecto. No vivían muy lejos del periódico, en realidad.
La primaria Pine Ridge estaba a unas pocas cuadras en dirección contraria. Aser dejó la carta camino a la escuela. Mis sospechas se quedaron conmigo, hasta que otra nota apareció en mi escritorio. Mi corazón se detuvo en el pecho al ver la familiar cuadrada de Andy en el sobre. Querido Andy, decía. He revisado todos los periódicos y no me has respondido. Por favor, señor, estoy asustado, y mi papá sigue llamándome desde el sótano. Mi nuevo papá me mostró dónde voy a vivir pronto. No quiero vivir solo sin mi mamá y mi papá. Por favor, responde pronto. Revisaré todos los periódicos. Aser. Entré a la oficina de mi jefe como un torbellino, interrumpiéndolo a mitad de una llamada. Estaba furioso, pero yo también, con las orejas rojas de frustración mientras estampaba la última carta en su escritorio. ¿Hiciste siquiera el intento? Le grité. ¿Llamaste a alguien, a cualquiera? Josh. Comenzó a decir, pero lo interrumpí. Este niño está en problemas, y soy la única persona en quien confía para ayudarlo. Tenemos que hacer algo. Lo único que podemos hacer es contactar a la policía. Lo que ellos hagan después no es asunto nuestro. El verme tan apasionado pareció calmarlo, al menos por el momento. No me imaginaba que hubiera visto ese lado de mí antes. Yo mismo tampoco lo había visto. Me mandó a casa temprano y me dijo que cuidara de mí, que los eventos desafortunados eran parte del trabajo. Antes de salir, pasé por mi escritorio e imprimí la información que había encontrado sobre los Pinkerton unas semanas atrás. Quizá ya te habrás dado cuenta de que no soy un hombre valiente. No soy un héroe. Pero esta era la única vez en mi vida que alguien dependía de mí. No podía simplemente darme la vuelta y alejarme. Al día siguiente, me presenté en la puerta de los Pinkerton con una sonrisa nerviosa, haciendo todo lo posible por evitar que los temblores me derrumbaran. Oh, hola. Nancy Pinkerton. Hola. Yo soy, ¿puedo ayudarte? Nancy era una mujer alta, con al menos unos cuantos centímetros sobre mí. Con su cabello negro como el azabache, y unos ojos afilados y depredadores, la foto que aparecía en el sitio web de la fundación no le hacía justicia. Era hermosa, de una manera peligrosa. El tipo de mujer que no me atrevería a acercarme en público, porque se reiría de mí con sus amigas más tarde si lo intentara. Mi saludo ensayado no pareció impresionarla. Ya estaba ansiosa por cerrar la puerta en mi cara. El refugio. Balbuceé. Lo estás haciendo. Lo estás rehaciendo. Buen trabajo, brillante, Josh. Casi agaché la cabeza y me di la vuelta sin decir nada más, pero algo en mi torpe discurso pareció captar su atención. ¿Sí? Todavía fría. Todavía cortante. Pero ahora había un destello en sus ojos. Yo, trabajo en el Tribune. Quería escribir sobre ti. Dios, sonaba patético, pero al menos lo dije. Nancy inclinó la cabeza, observándome como si fuera algo pequeño y curioso en el zoológico local. Y entonces sonrió y asintió. Ya era hora. Se apartó de la puerta y me invitó a entrar. Admito que esta es una forma bastante informal de pedir una entrevista. Entré con la cabeza agacha. La casa era admirable desde afuera, pero por dentro era impresionante. Amplios pasillos de granito, decoraciones monocromáticas y minimalistas. Lo único que sugería que ahí vivía un niño era una pequeña pila de legos sobre la mesa del comedor. Nancy los vio y, lo juro, si hubiera podido derretirlos con la mirada, lo habría hecho. Lo sé. Tartamudeé. Lo siento, de verdad. Intenté contactar a tu fundación, pero no encontré información de contacto. Son terriblemente ineficientes. Mi mentira cayó perfectamente, a pesar de mi entrega mediocre. La señora Pinkerton me señaló un sillón cercano y se reclinó con gracia en el sofá frente a mí. Mis amigos y vecinos dudaron de mi trabajo filantrópico. Parecen ver a los sin techo como una plaga en nuestra sociedad, en lugar de víctimas desafortunadas del fracaso de nuestra ciudad para rehabilitarlos. Movía la mano para enfatizar sus palabras, mientras sus cejas perfectamente cuidadas y sus expresiones ensayadas daban vida a su discurso. Oh, ¿no deberías estar tomando notas? Claro. Asentí, sacando una libreta de bolsillo y un bolígrafo, garabateando cualquier cosa.
Si no fuera por mí, habrían cerrado las puertas por completo. ¿Puedes imaginarlo? No, no puedo. Para ser honesto, ni siquiera sabía que existía un refugio. Casi todos los días daba cambio o las sobras de mi almuerzo a algún desafortunado fuera de la oficina. Podría haber sentido más culpa por mi ignorancia, de no ser por lo ensayado de su discurso. Traté de imaginarla compartiendo el pan con las personas de las que hablaba, pero solo pude visualizar sus labios pintados de rojo, torciendo una mueca de disgusto por su presencia. Desde el pasillo, escuché la puerta principal abriéndose, unos pies pequeños cruzando rápidamente el suelo. Una figura pequeña pasó por el marco de la puerta, con la cabeza gacha. Nancy se enderezó de golpe. Aser. La figura se sobresaltó y giró sobre sus pequeños talones. Un adulto casi chocó con él, extendiendo la mano para sujetarlo por el cuello de la camisa. Ambos se volvieron hacia nosotros, encogiéndose bajo la firme mirada de la señora Pinkerton. Mi hijo. Explicó ella, mirándome con aire magnánimo. Acaba de llegar de la escuela. Cariño, ven aquí con mamá. No le dije que había calculado mi visita específicamente para cuando terminaban las clases. No dije nada mientras el niño, a regañadientes, se colocaba a su lado como un perro faldero bien entrenado. Aser, este es Andy. Respondí rápidamente. La mentira salió de mi boca con una naturalidad que no esperaba. Sus ojos grandes se clavaron en mí. Del Tribune. Está escribiendo un artículo sobre mamá, sobre todo el bien que está haciendo. ¿No es maravilloso? Sí, mamá. Respondió él, con los ojos fijos en el suelo. En realidad. Dije, sintiendo una extraña oleada de confianza al ver a la niñera alejándose. Esta sería una oportunidad perfecta para una foto. Va para la portada. ¿Está tu esposo por aquí? Ella se detuvo, entrecerrando los ojos ante la sugerencia. Por un instante, juré ver su mirada caer hacia su hijo, un gesto de disgusto desfigurando sus labios perfectamente pintados. Sí. Accedió después de un momento. ¡Qué maravillosa idea! Voy a llamarlo. Y luego podremos discutir sobre el artículo. Nancy se levantó, mostrando su imponente altura, y señaló a su hijo que tomara asiento en el sofá antes de salir del salón. Ross. Ross, cariño. Esperé hasta escuchar el eco de sus tacones subiendo las escaleras antes de atreverme a mirar al niño. Cuando lo hice, él ya me estaba mirando fijamente. Aser. Susurré. Aser, soy yo. ¿Estás bien? Sus ojos estaban desorbitados, rebotando por la habitación como pelotas de goma. No debiste venir. Susurró con voz entrecortada. Andy. Casi salté al escuchar a la niñera aparecer de nuevo en la puerta. Por aquí, por favor. ¿Qué? La señora quiere tomar la foto en la sala del terrario. De acuerdo. Me levanté lentamente, echando un vistazo a Aser. Se negó a devolverme la mirada. Tú también, pequeño señor. Él también se levantó, corriendo hacia mí para agarrar mi mano. Su agarre era firme, como bandas elásticas tensadas una y otra vez alrededor de mi palma. Seguimos a la joven por el pasillo hasta que abrió una puerta y señaló unas escaleras descendentes. Por aquí, señor. Sujeté el pasamanos con una mano y a Aser con la otra. La escalera estaba oscura, pero más allá podía ver un tenue resplandor emanando desde lo profundo del edificio. Sentía ácido acumulándose en mi garganta, mientras cada escalón crujía bajo nuestro peso combinado. La joven no nos siguió, desapareciendo en el enorme caserón detrás de nosotros. Cuando llegamos al último escalón, el niño empezó a sollozar. Por el contrario, sentí una breve y efímera oleada de alivio, tal vez solo lo suficiente para evitar perder por completo la compostura en ese momento. En la pared opuesta, había una colección de terrarios y acuarios meticulosamente dispuestos, con lámparas de calor que emitían un leve zumbido en el silencioso sótano. A lo largo de otra pared había un estante lleno de recipientes de plástico con tapas, como los que se usan para peces beta en las tiendas de mascotas. La señora Pinkerton no había mencionado su pasión por los peces y reptiles. No parecía encajar con la mujer tan pulcra y refinada que había conocido. Pero la sorpresa era preferible al temor amorfo que la había precedido.
Al menos, hasta que miré hacia abajo y le dirigía a hacer una sonrisa forzada. Su mirada estaba distante, fija en la esquina de la habitación, en uno de los tanques más grandes. Una mancha oscura y húmeda crecía a lo largo de la costura interna de sus jeans. Avancé lentamente hacia la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso con toda la iluminación, al principio no entendía lo que estaba viendo. Mi mente se negaba a procesarlo. Había arena y plantas decorativas, un platito con agua y comida en la esquina. Había un refugio de madera en un extremo y, en el centro, un gran montículo rojo. Al principio lo confundí con otra decoración, hasta que algo en un extremo comenzó a moverse. La bilis subió por mi garganta. Era una pierna, me di cuenta. Mi visión vaciló, como un caleidoscopio atrapado entre diapositivas que finalmente hacía clic en su lugar. 2 piernas, 2 brazos, ambos contraídos y encorvados hacia su cuerpo como un feto mal formado. Su cabeza era bulbosa, palpitante. Su piel estaba resbaladiza y roja, con venas que sobresalían. Sus ojos se abrieron de golpe, tan brillantes, blancos y llenos de dolor que me hicieron jadear. Cuando me vio, comenzó a gemir, temblando como una hoja al viento. Abrí la boca y el contenido de mi estómago salió disparado, pintando la alfombra beige como una prueba de Rorschach. Ya veo que conociste a mi esposo. Bueno, me giré de golpe. Apoyada en el marco de la puerta con una gracia elegante, estaba Nancy, con un corpulento hombre de cabello canoso detrás de ella en los escalones. Ross Pinkerton. Era el mismo rostro que había visto en los artículos cuando los investigué. La misma mandíbula ancha y cuadrada, el ojo derecho ligeramente caído. Pero si él era. Yo, no entiendo. Nancy lucía prácticamente igual que arriba, pero también distinta, de alguna manera. Tal vez era la extraña iluminación, pero su rostro se veía amarillento, con los ojos enrojecidos en los bordes. Su piel suave y sin poros ahora parecía agrietada. Escamosa. No te metes con gente como nosotros si esperas que no nos enteremos, Andy. Dijo mi apodo como un escupitajo. Su nueva versión de Ross se remangó detrás de ella. Mamá, no quise. Aser tartamudeó, pero su madre lo silenció con una mirada fulminante. Creo que ya es hora. Dijo, dirigiendo sus palabras hacia atrás. Como si Aser y yo no existiéramos. Como si fuéramos nada. ¿No crees, cariño? Algo burbujeaba en mi interior mientras miraba el estante de recipientes plásticos a mi derecha. Dentro, los ocupantes nadaban emocionados en sus contenedores. No eran peces en absoluto. Se parecían más a renacuajos, con piel delgada y translúcida, y el inicio apenas perceptible de brazos y piernas sobresaliendo hacia los lados. Pero en el centro de sus hinchados vientres, cada uno tenía un ojo blanco y redondo que nos miraba con hambre al niño y a mí. No lo toques. Grité, retrocediendo hacia el estante, con la mano extendida de forma amenazante hacia ellos. Los ojos de Nancy se abrieron de par en par, y sus dedos se clavaron en el marco de la puerta con tal fuerza que me sorprendió que no dejara marcas. Lo digo en serio, no lo toques. Agarré el primer frasco que pude alcanzar, agitándolo frente a mí como un escudo. Baja eso ahora. Ordenó. Su voz era firme, el tono de alguien acostumbrado a dar órdenes y que otros las obedecieran. El hombre detrás de ella gruñó, avanzando torpemente hacia la alfombra. Gruñó en mi dirección como un idiota. Quizás su antiguo esposo no había sido tan fácil de controlar. Aser lloraba al otro lado de la habitación, hecho un ovillo tembloroso contra la pared. Si ese hombre, ese nuevo Ross, llegaba a mí, estaba acabado. Yo y él. Uno de sus bebés no me protegería. Ella ya había estado dispuesta a sacrificar uno por otro. Pronto habría otra de esas cosas caminando dentro de la piel de Aser, una que no escribiría el periódico ni se orinaría de miedo. Una que aceptaría a los reservas, creciendo en el sótano y se alinearía con su monstruosa matriarca, con sus elegantes trajes de pantalón. Respiré hondo y me giré, moviendo los brazos frenéticamente por cada estante y enviando todos y cada uno de los frascos con renacuajos volando por el oscuro sótano. Ross y Nancy se lanzaron hacia adelante, un chillido ensordecedor perforó el aire. Me zambullí hacia un lado, deslizándome justo bajo uno de los gruesos brazos del esposo y agarrando a Aser bruscamente por el hombro.
No se levantó, pero no podíamos esperar. Lo levanté y lo eché sobre mi hombro, girando sobre mis talones y subiendo las escaleras de dos en dos. Las dos criaturas hacían lo posible por salvar a sus hijos, demasiado distraídas para perseguirme. Encontré a la niñera esperando en la cima de las escaleras, con los ojos desorbitados, apoyando el hombro contra la puerta para bloquearme el paso. No tuvo oportunidad. Pasé como una bala, estrellándola contra la pared. Seguí corriendo, atravesando la puerta principal de vidrio, pasando los BMW estacionados en la entrada y hasta mi auto al final de la cuadra. El guardia de seguridad en la caseta de la comunidad aún no debía haber sido alertado, ya que me dejó salir sin problemas. No creo que mi respiración se calmara hasta que nos detuvimos contra una acera a varios kilómetros de distancia. Me giré para mirar a Aser en el asiento delantero. Parecía tan aturdido como yo, con las rodillas recogidas contra el pecho, mordiéndose el labio inferior. Pero cuando me vio, sonrió, tímido y agradecido. Sabía que probablemente era lo más seguro que se había sentido en meses. Pero no podíamos volver a casa, lo sabía. Si tenían suficientes contactos como para enterarse si llamábamos a la policía, sabrían mi dirección en poco tiempo. Me detuve en un cajero automático y saqué la escasa cantidad de dinero que tenía ahorrada. Volvimos a la carretera y no nos detuvimos hasta que hubo varias horas de distancia entre nosotros y esa casa de horrores de la que habíamos escapado. Ahora estamos en un hotel, un lugar sucio y destartalado donde no podría imaginarme a Nancy siquiera poniendo un pie, aunque nos encontrara. No estoy seguro de qué hacer. Por suerte tenía mi laptop conmigo. Tal vez pueda cambiarme al trabajo freelance de aquí en adelante. Aser está callado, pero feliz. Le compré ropa barata para que se cambiara y algunos libros para mantenerlo ocupado. Lo único que se me ocurre ahora es cuidarlo, mantenerlo a salvo. Creo que lo siguiente será, carajo, espera un momento. Ahora vuelvo. Está persiguiendo una mosca al otro lado de la habitación. El vómito salpicó el callejón cubierto de nieve, mezclándose con la suciedad y la mugre ya presentes, formando un diseño enfermizo que recordaba a una mancha de Rorschach sobre el antes impecable polvo blanco. Hice una mueca, pero aún así sujeté con cuidado el cabello de Emma hacia atrás. Entre arcadas, logró mirarme y esbozar una sonrisa gladeada. Así que esto es tener 30, ¿no? En un buen día. Respondí con una sonrisa. Espera a ver cómo se sienten tus rodillas mañana. Soltó un quejido juguetón, lo cual debió revolverle el estómago, ya que inmediatamente siguió otra ronda de vómito. El alcohol en mi propio estómago dio un vuelco, dejando un sabor agrio en la base de mi garganta. Aparté la mirada, solo para encontrarme con Rob y Amanda de pie en la acera, brazos cruzados. ¿Ya terminaron ahí abajo?, gritó Rob. Está helando aquí, añadió Amanda. Desde la esquina escuché a Keegan y Blaine gritando y haciendo su propio escándalo. Supongo que algunas cosas nunca cambian. No pasaría mucho tiempo antes de que ellos también estuvieran vomitando en alguna alcantarilla. Creo que deberíamos dar por terminado esto, dije. El ceño fruncido de Rob fue acompañado por un gesto de Emma, que agitó la mano con desdén, escupiendo y limpiándose la boca antes de continuar. No, insistió. Estoy bien. Solo tomé demasiado rápido. Necesito algo de comida y seguimos. No estoy seguro de qué. Mis preocupaciones fueron interrumpidas por los pasos fuertes de Amanda, que resonaban contra las altas paredes de ladrillo a nuestro alrededor. ¿La escuchaste, Ben? Le damos algo grasoso y estará como nueva. Pasó junto a mí, ofreciéndole las manos a Emma y ayudándola a levantarse bruscamente. Emma se tambaleó en su lugar, como un marinero novato encontrando su equilibrio. La neblina de tequila en sus ojos no lograba opacar el brillante azul que me miraba fijamente. Vamos, ¿cuándo volveremos a estar en la misma ciudad así? ¿En otros 10 años? Siempre esta mañana, sugerí. Si Mikey supiera que no nos emborrachamos antes de su funeral.
balbuceó Rob, tambaleándose hacia nosotros por el callejón. Nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. ¿Quieres eso? Al acercarse, apuntó un dedo acusador hacia mi cara, haciendo que rodara los ojos mientras una risa involuntaria escapaba de mis labios. ¡Santo cielo! Eso vino desde fuera del callejón, el entusiasmo característico de Keegan borrando los últimos restos de mi vacilación o, tal vez, de mi dignidad, mientras aparecía en la entrada del callejón. Tuve que entrecerrar los ojos para verlo mejor. El bar al otro lado de la calle debía estar cerrando. Sus luces estaban apagadas, y ahora Keegan no era más que una sombra agitando los brazos a lo lejos. Lo encontramos, chicos. Lo encontramos. ¿Qué? Dijo Rob. ¿De verdad? Chilló Amanda. Miré hacia atrás para ver a Emma todavía recomponiéndose, tambaleándose visiblemente sobre sus dramáticos tacones. Eran del mismo tipo que solía usar en la universidad, tan altos y afilados que me hacían imaginar su delgado tobillo rompiéndose en dos. Mi exnovia, Marjorie, siempre se burlaba de eso. Ella era de esas personas cuya idea de moda comenzaba y terminaba en la practicidad. Pero Dios, ¿cómo podía hacer que unos jeans ajustados y una sudadera con capucha parecieran sacados de una pasarela? Y cuando te sonreía. Keegan se apresuró hacia nosotros, una fina capa de sudor en su frente a pesar del frío en el aire. Nos miró a todos, pasando su mirada de un rostro a otro. Vamos. Gimió finalmente, agitando el brazo para que lo siguiéramos. ¿Van a venir o no? Se dio la vuelta y corrió de regreso por el callejón, seguido de cerca por Rob y Amanda, con Emma tambaleándose detrás del grupo y yo cerrando la marcha. Espera, gritó mi cerebro. Esto no es una buena idea. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, mis pies entumecidos en la nieve fangosa mientras trotaba tras ellos. La campana rota era tan notoria entre nuestro grupo de amigos que ni siquiera necesitábamos decir su nombre para sentir todo el peso de su existencia caer sobre nuestros hombros. Un peso aplastante que solo podía comparar con Atlas soportando el mundo mientras seguía adelante. Hacía tiempo que habría creído que no existía en absoluto si no lo recordáramos tan claramente. El nombre, el interior, el logotipo en la puerta de entrada. En cuanto a la ubicación, pensábamos recordarla en retrospectiva, pero con el paso de los días, meses y años desde nuestra última visita, habíamos sido completamente incapaces de encontrarla de nuevo. Ni siquiera la policía lo había hecho. No había ningún negocio con ese nombre registrado en la ciudad, ni rumores de un club sin licencia que coincidiera con su descripción. No habría importado si no fuera porque ese fue el lugar donde Marjorie desapareció. Al salir nuevamente a la calle, era evidente que el lugar estaba cerrando. Antes iluminada con un resplandor de neón, la avenida ahora parecía casi abandonada. Todavía había autos estacionados en la acera, música resonando a lo lejos, pero éramos las únicas personas caminando, y cada edificio se veía igual de vacío. Miré mi reloj. 11:45 de la noche. Los bares deberían haber estado abiertos al menos 2 horas más. Keegan ya estaba al otro lado de la calle, los demás corriendo tras él. Emma pisó una placa de hielo y tambaleó de un lado a otro como un juguete tambaleante. Me apresuré a sostenerla, asegurándome de que no cayera. Me sonrió. Mierda. ¡Hey, chicos, esperen! Les grité mientras corrían. Aún no había visto a Blaine, pero no me habría sorprendido si ya había entrado corriendo al bar antes que nosotros. Era de una clase especial. El primero en empezar a beber, a menudo horas antes de que saliéramos, y el último en detenerse. Siempre imaginé que los apagones eran algo cotidiano para él, pero debo admitir que sabía manejarse bien. Podía contar con una mano las veces que terminó con la cara en el inodoro, y aunque a veces hacía el ridículo, en general mantenía cierto control. Supuse que eso cambiaría a medida que crecíamos, que formaríamos vidas reales fuera de esa realidad alterna de dormitorios y competencias de tragos. Pero, al parecer, no era así. El grupo se metió en otro callejón al otro lado de la calle, desapareciendo momentáneamente hasta que llegamos a la entrada. Me esperaba encontrarlos golpeando la puerta trasera de algún bar, molestando a alguien en su descanso para fumar.
Pensaba que sería una buena excusa para decir que ya era suficiente, convencerlos de que hiciéramos como el resto de la multitud de los jueves por la noche y regresáramos a nuestros sofocantes cuartos de hotel. No esperaba ver una puerta de madera de roble iluminada por una luz verde que brillaba justo encima. No esperaba encontrar un dibujo grabado de una campana, con una grieta que la partía como un corazón roto. Antes de que pudiera asimilarlo, Keegan ya estaba presionando el timbre junto a la puerta. Una vez. 2 veces. 3. La puerta crujió al abrirse, y el vello de mi nuca se erizó como en saludo. Seguí, aturdido, mientras mis amigos desaparecían en la entrada. Era tal como lo recordaba de todos esos años atrás, aunque quizás recordaba era exagerar. A la mañana siguiente solo tenía fragmentos y destellos de la noche, pequeñas instantáneas acompañadas por un dolor de cabeza insoportable, como nunca antes ni después. Me había quejado, girándome hacia el lado de la cama individual donde debería haber estado Marjorie, aunque no debía estar allí desde un principio. Sin embargo, había pasado la mayoría de los meses previos en ese lado de la cama. Pero no estaba. Nunca la volvería a ver. Deberíamos llamar a la policía. Murmuré, aunque mi voz sonaba lejana, perdida en el suave bajo de la música que retumbaba a nuestro alrededor. El pasillo que conducía al bar era largo y desorientador, con alfombra negra bajo los pies y paredes y techo burdeos. Se sentía sofocante, como si quedarse quieto demasiado tiempo hiciera que se cerrara sobre ti, devorándote por completo. Un destello de Rob y yo tambaleándonos por ese mismo pasillo explotó en mi mente, empujándonos uno al otro como si fuera un reto, la clase de juego que empezaba como algo inocente, pero podía terminar de cualquier manera. Siempre habíamos sido así, Rob y yo, a veces más enemigos que amigos, pero siempre juntos, a pesar de todo. ¿Por qué?, preguntó Amanda desde adelante. Me sorprendió que me escuchara. ¿Sabes por qué? Elevé la voz, pero apenas hizo diferencia en el claustrofóbico pasillo. La policía nunca encontró este lugar. Deberían revisarlo. ¿Por una desaparición que ocurrió hace 8 años? Giró sobre sus talones para mirarme mientras caminaba de espaldas. ¿De verdad crees que queda algo aquí que importe? Podría haber algo. Deberían saberlo. Relájate, hombre, dijo Keegan con su característico tono relajado de surfista. Si este lugar volvió a abrir, seguro ya lo revisaron. ¿Cómo podríamos saberlo? No es como si nos lo fueran a decir. Intervino Emma. Tenía razón. Los padres de Marjorie dejaron claro que nuestras condolencias y ayuda en la búsqueda no eran bienvenidas. No los culpaba. Fuimos los últimos en verla con vida. Los que se suponía debían protegerla. Yo, especialmente. Me enteré por rumores que la habían declarado legalmente muerta hace algunos años. No recibí invitación para el funeral que siguió. Solo siento que... El pensamiento quedó interrumpido cuando el pasillo finalmente se abrió a un bar igual de oscuro e íntimo. Las cabinas a lo largo de las paredes eran de cuero oscuro, con sus mesas barnizadas brillando. Algunas mesas altas se esparcían por el centro de la sala, tan juntas que había que apretarse para pasar. La luz más brillante venía de detrás de la barra, iluminando la base de las botellas de forma tentadora, justo donde querían que miraras. El escenario principal de este elegante y moderno lugar. Detrás de la barra, una mujer estaba de espaldas, su largo cabello oscuro cayendo justo debajo de sus hombros. Mi estómago se retorció, como si acabaran de clavarme un trozo de metal frío. ¿Marjorie? Entonces la mujer se dio la vuelta, y la ilusión se desvaneció rápidamente. Aunque su cabello era casi idéntico al de mi exnovia, el resto de ella era completamente opuesto. Hombros anchos, brazos llenos de tatuajes. Llevaba una blusa dorada brillante, de escote pronunciado y sin mangas, metida en un par de shorts oscuros de cintura alta que apenas podía ver tras la barra. Cuando nos sonrió, la expresión parecía más un gruñido que otra cosa. Vaya, vaya, murmuró. Todo el lugar para ustedes esta noche. ¡Qué suerte! Mis amigos avanzaron tambaleándose, hablando al mismo tiempo mientras hacían sus pedidos. Miré alrededor. Tenía razón. El lugar estaba vacío, salvo por nosotros. De alguna manera, eso fue lo que más me inquietó.
Un bar como este, en una ciudad universitaria. Debería estar lleno. Lo estuvo la última vez que estuvimos aquí. No podría decirlo con certeza. Todos recibieron sus tragos y se dirigieron a una cabina en la esquina antes de que me atreviera a acercarme. ¿Y tú? Agua. Dije. Estoy bien con agua. Sin bebida, sin lugar. Tenemos capacidad limitada. Miré a mi alrededor al local completamente vacío, y mi cara debió decirlo todo. Lo siento. Reglas de la casa. Entonces sorpréndeme, supongo. Ya tenía una botella en la mano, como si supiera que diría eso. Algún tipo de vodka, en una botella de forma demasiado peculiar como para ser barato. ¿Qué más daba? Lo bebería lentamente el resto de la noche. Espero que hayas estacionado cerca. Dije tras una pausa, y cuando levantó una ceja, señalé hacia ella. Hace bastante frío afuera, digo. No he salido ni un momento. Explicó. No me molesté en mencionar que había hecho un frío helado todo el día. Me entregó el cóctel terminado con una sonrisa y un gesto elegante. Saqué mi billetera, pero agitó la mano para detenerme. Tu amigo ya abrió una cuenta. ¿Estás bien, cariño? Cuando movió la mano, alcancé a ver el tatuaje en su muñeca. Un águila, con las alas desplegadas. Lo reconocí al instante. La mascota de nuestra alma mater. Algo estridente que desentonaba drásticamente con el resto de los tatuajes que cubrían sus brazos. De hecho, al observar con más atención, muchos de sus tatuajes parecían desentonar. Sin ningún patrón lógico, diferentes estilos artísticos, diferentes temas, todos superpuestos unos con otros. Sentí nuevamente ese retortijón en el estómago. Levanté mi trago hacia ella y me giré hacia mis amigos. Apenas di unos pasos antes de detenerme. Espera. Teníamos otro amigo, entró justo antes que nosotros. Alto, cabello oscuro. Aún se cree estrella de fútbol a pesar de la barriga cervecera. No había señal de Blaine, pero ¿a dónde más podría haber ido? Sí, está por aquí en algún lado. El baño, tal vez. Asentí. Con mi suerte, seguro ya estaba vomitando. Para cuando llegué a la mesa y me senté, todos estaban sumidos en una conversación animada, gritando unos sobre otros y agitando las manos como si fueran señales de tránsito. Emma tenía un vaso bajo en la mano, a pesar de haber estado vomitando hace menos de 20 minutos, y al resto no parecía importarles que eso también les esperaba pronto. Tomé un sorbo de mi trago y fruncí el ceño. Boca caro o no, ardía como el demonio. No, yo lo encontré primero. Decía Emma, apuntando un dedo cerca de la cara de Keegan. Recuerda, te sacaron de Mulligan si estabas haciendo un berrinche. Tú. Se volvió hacia Rob. Estabas tratando de convencernos de hacer karaoke. Dios, ¿te imaginas? Todos estallaron en carcajadas. Pensé para mí que el karaoke habría sido una alternativa mucho mejor que lo que realmente ocurrió. Corriste por un callejón diciendo que era un atajo y vi la puerta. Marjorie odiaba los bares de la avenida, así que cuando se la señalé, prácticamente me arrastró hacia ella. Tomé otro sorbo de mi trago, pero me mantuve en silencio. ¿Cómo rayos llegamos a casa esa noche?, murmuró Amanda. Dios, ni siquiera lo recuerdo, dijo Keegan. ¿Y tú, Ben? ¿Recuerdas? No, respondí, en voz baja. Habíamos tenido esta conversación tantas veces que podía recitarla de memoria si me lo pedían. Por eso ya no me reunía con todos ellos como grupo. Claro, uno a uno mantenía el contacto con todos. Pero bodas, reuniones, las evitaba como si fueran la peste. No importaba cuántas veces repitiéramos el guión, siempre terminaba exactamente de la misma manera. Dejé que siguieran hablando, mientras sorbía mi bebida y miraba con desánimo los cubos de hielo y la lima aplastada flotando en ella. Tal vez esta no sería mi última copa de la noche, después de todo. Tal vez necesitaría muchas más para soportar el funeral de la mañana siguiente. Pronto mi atención se desvió hacia las decoraciones que cubrían las paredes a nuestro alrededor, dejando que la conversación de mis amigos se redujera a un murmullo en mi periferia.
El lugar, para mi nula sorpresa, estaba lleno de arte, tan ecléctico y discordante como los tatuajes de la bartender, aunque de alguna manera, bajo la tenue iluminación, lograban combinar y establecer una estética extrañamente atractiva. Lo abstracto se encontraba con lo impresionista con lo realista. Estudié cada pieza, trazando con los ojos cada línea como si formaran un mapa que me alejaría de este sórdido repaso del peor momento de mi vida. Un cuadro, en particular, llamó mi atención. Lo observé una vez, 2 veces, mientras un puñal invisible se clavaba en mi estómago sin que pudiera entender por qué. Parpadeé, sintiendo los ojos repentinamente pesados, como si mirara a través de una niebla hacia la pintura que colgaba justo sobre la cabeza de Rob. Era algo simple, casi infantil. Un gran roble extendido, con un columpio de llanta colgando de sus ramas. Alrededor, flores primaverales florecían y cantaban. Era como si pudiera oírlas a través de la pintura. Sentía el viento pasar por mis oídos mientras la llanta cobraba vida y se balanceaba frente a mí. El caucho chirriaba en mis manos, su olor se mezclaba con el perfume de las flores. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, una sensación de pavor distinta me envolvió. Miré el vaso en mi mano, aún más de la mitad lleno. Mis temblores hacían que el líquido salpicara por los lados. Apenas lo había tocado. ¿Por qué me sentía tan mareado de repente? Entonces me golpeó. Ese cuadro, ese columpio. Ya lo había visto antes. Era el columpio frente a la casa de la infancia de Marjorie. El mismo en el que la empujé cuando visitamos a su familia en Pascua, el mismo que su padre construyó para que ella y sus hermanas compartieran cuando cumplió 8 años. ¿Qué día había sido aquel? El viento fresco, el sol alto, las flores en pleno apogeo a nuestro alrededor. Su risa llenaba el aire mientras se balanceaba de un lado a otro, con la cabeza echada hacia atrás en un deleite absoluto por la hermosa simplicidad del momento. Cuando la miré, mi respiración se detuvo. No es que no lo hubiera hecho antes, no es que ella no provocara siempre esa reacción en mí. Detuve el columpio y me incliné para besarla. Te amo. Le dije, probablemente por 100ª vez. Pero ese fue el momento en que supe que me casaría con ella algún día. Ese fue el momento en que comencé a ahorrar para el anillo. Ella estaría muerta menos de 4 meses después. Mierda. Me puse de pie de un salto, el corazón latiendo descontrolado. ¿Por qué estaba eso aquí? ¿Quién lo había pintado? ¿Quién lo había puesto ahí? Mis ojos seguían clavados en el lienzo, y podía incluso distinguir dónde habíamos tallado nuestras iniciales en el árbol. No tenía sentido. No estaba bien. Nadie me prestó atención mientras giraba sobre mis talones y me alejaba tambaleándome. El lugar ya se sentía claustrofóbico, sofocante, pero ahora estaba seguro de que intentaba asfixiarme. Necesitaba aire. Necesitaba algo. La risa de Marjorie resonaba a mi alrededor, proveniente de detrás de la barra, donde la mujer que no era ella me miraba fijamente. Encontré su mirada, y una ola de terror me invadió. Salí corriendo entre las filas de mesas, girando bruscamente hacia un pasillo pequeño cerca del fondo del establecimiento. Al final estaban los baños, y entre ellos, la puerta de un armario. Otro destello de memoria me golpeó como un puñetazo, dejándome sin aliento mientras avanzaba. Aunque el pasillo medía menos de 1 metro, se sentía interminable, estirándose frente a mí como un camino oscuro. Choqué contra la puerta, apoyando la frente contra ella. Tomé varias respiraciones profundas mientras giraba el pomo y finalmente la empujaba. La puerta se abrió con un chirrido decisivo, las luces fluorescentes quemando mis ojos al iluminar el pasillo lúgubre del que venía. Iluminando la pequeña habitación de un solo cubículo justo frente a mí. Grité ahogado, estremeciéndome mientras contenía otro grito. Las baldosas celeste pastel contrastaban brutalmente con las salpicaduras de carmín esparcidas sobre ellas. Contra la pared opuesta, justo debajo del lavabo, yacía Blaine, con la garganta cortada de lado a lado, como una sonrisa grotesca y antinatural. Sus ojos verdes y vidriosos miraban sin vida hacia mí, su pecho inmóvil. Ambos brazos estaban extendidos hacia la puerta, los puños cerrados como si el dolor todavía lo desgarrara en el más allá. Quería llorar. Quería derrumbarme. Pero no podía apartar la mirada, mis ojos atraídos hacia su muñeca, donde algo familiar me saludaba.
Algo que no había logrado ubicar antes, pero que ahora era inconfundible. Un águila negra y angulosa, con las alas extendidas. El tatuaje que se hizo justo antes de graduarnos. El mismo tatuaje que tenía la bartender en su muñeca delgada. Me eché hacia atrás de golpe, el cuerpo chocando con la pared opuesta. La puerta del baño se cerró de golpe, bloqueando la vista del cuerpo inerte de Blaine y sumiéndome de nuevo en la oscuridad. Aún así, la imagen de su sangre carmesí contrastando con las frías baldosas permanecía grabada en mi visión. Parpadeé desesperadamente, intentando sacudirla de mi mente. No fue hasta unos segundos después que comencé a gritar. Si ese está ocupado. Una voz aburrida atravesó mi terror. Me giré y vi a la bartender al final del pasillo, apoyada contra el marco de la entrada. Mostró una sonrisa maliciosa. Siempre puedes usar el de mujeres. No diré nada. Lo prometo. ¿Qué hiciste? ¿Quién eres? ¿Qué? Amigo, ¿qué carajos? Keegan apareció junto a ella, tambaleándose ligeramente, como si sus pies fueran redondos en la parte inferior. Su vaso de whisky seguía firmemente en su mano. Blaine. Balbuceé, esforzándome por levantar un dedo hacia la puerta. Está muerto. Dios mío, está muerto. Las palabras giraron a su alrededor, incapaces de penetrar la confusión que se dibujaba en su rostro con las cejas alzadas. ¿Está? Comenzó. Muerto. Completó la bartender, y luego dio un paso adelante, levantando un brazo para conectar con su espalda baja. Keegan soltó un gruñido y se tambaleó hacia adelante. No fue hasta que su cara chocó con la alfombra que vi la empuñadura de un cuchillo sobresaliendo de él. Esta vez, los gritos comenzaron desde la zona de asientos. Un estruendo se escuchó después, y más allá del hombro de la bartender vi a Emma y Amanda corriendo hacia la puerta. Yo estaba congelado en mi lugar, paralizado por la sonrisa penetrante de la bartender, aunque mi corazón parecía convencido de que estábamos corriendo un maratón. Ella levantó las manos vacías hacia mí, y mis ojos se detuvieron en su tatuaje de águila. Luego las subió aún más, pasando los dedos por su espeso cabello oscuro, atrayendo mi atención hacia su rostro. Las pecas esparcidas sobre el puente de su nariz apenas se iluminaban con la luz de la barra detrás de ella. Solté un jadeo, retrocediendo un paso. No tenía pecas cuando hablé con ella antes. No las tenía. Pero Keegan sí. Una silla alta atravesó el aire, conectando con un crujido contundente en la parte trasera de su cabeza y enviándola al suelo, cayendo de rodillas y manos. Detrás de ella, Rob temblaba como una hoja, todavía sosteniendo las patas de la silla con las manos, sus nudillos blancos. Vamos. Corrí tras él, pasando junto a la mujer que se retorcía en el suelo y saltando sobre la silla que él dejó caer al girar. Apenas habíamos llegado a la entrada del pasillo cuando Emma y Amanda aparecieron, lágrimas negras manchando sus mejillas. Está cerrada. Sollozó Amanda. ¿Qué hacemos? Emma agarró mi brazo. Yo seguía en un estado de entumecimiento, viendo la escena ante mí en fragmentos y destellos. Parecía existir en paralelo a las imágenes fijas de aquella noche, tantos años atrás, que cambió mi vida por completo. Mi hombro chocando contra la pared mientras tropezaba hacia la salida. Rob, con un cigarro colgando de sus labios, llamándome cobarde cuando me estrellé contra el frío cemento justo afuera. Terminamos nuestros cigarros e intentamos regresar. Solo para encontrar la puerta cerrada con llave detrás de nosotros. Rob sacó su celular del bolsillo, marcando el número de emergencias. Volví en mí, dándome la vuelta para descubrir que nuestra atacante ya no estaba en el suelo donde la habíamos dejado. No estaba en ninguna parte. ¿Ves a dónde fue? Pregunté. A mi lado, Emma temblaba. No entiendo. Susurraba una y otra vez, como en un bucle. No entiendo. No hay señal. Rob volvió a meter su teléfono en el bolsillo. Necesitamos las llaves. A menudo pensaba, a lo largo de los años, que Rob era frío. Duro. Eso nos había causado más de un enfrentamiento. En ese momento, aprecié su pragmatismo más de lo que podría expresar con palabras. Ambos fijamos la mirada en la barra desierta, el mismo pensamiento cruzando por nuestras mentes. Emma estaba al borde de la histeria.
Amanda la abrazó, acariciándole el cabello para calmarla. Inhalé profundamente y asentí. Dimos un par de pasos cautelosos hacia la barra. La música se cortó con un estallido de estática, tan fuerte que me hizo encogerme, y luego el silencio burbujeó en su lugar. Las neveras zumbaban desde el otro lado de la habitación. Mi corazón tamborileaba en mis oídos. Rob avanzó, girando la esquina hacia la barra antes de detenerse. No está aquí atrás. Mi mirada se fijó en la puerta batiente que conducía más al fondo del establecimiento. Y entonces otro sonido irrumpió, saliendo de los altavoces y resonando en la habitación vacía. Nos envolvió. Una risa, aguda y dulce. Me hizo sentir el estómago caer al suelo. ¿No es este lugar increíble? La voz preguntó. Era la voz de Marjorie, retumbando por todas partes. Sí, súper genial. Esa era Amanda, pero no desde donde estaba parada detrás de mí. Me giré a mirarla. Su rostro estaba pálido. Supongo. Dijo la voz de Emma en la grabación, aburrida y cortante. ¿Cuál es tu problema? Has estado de un humor horrible toda la noche. Marjorie siempre iba directo al grano. Eso había causado más de un enfrentamiento entre ella y Emma. ¿Qué demonios crees que está mal? Respondió Emma del pasado, las palabras claras, bien pronunciadas. Lo opuesto a cómo había sonado esa noche. Ella siempre dijo que se había desmayado esa noche, hace tantos años. Esto es ridículo. Dijo Amanda, aquí y ahora, soltándose de Emma y caminando hacia la barra. Pasó junto a Rob, que parecía tan confundido como yo. Pronto comenzó a hurgar cerca de la caja registradora, tirando de los cables visibles conectados al sistema de sonido. No lo sé realmente. Continuó la grabación de Marjorie, imparable. Mis rodillas se sentían débiles, como si me estuviera derritiendo en el suelo. Su voz, no la había escuchado en una década. Amenazaba con abrir una herida que pensé que ya había sanado. Detrás de mí, Emma susurró. No entiendo. Y entonces, su voz resonó por los altavoces. ¿Qué, Ben no fue suficiente para ti? ¿También necesitas todo lo que es mío? Bajé la mirada a mis pies. Antes de que Marjorie y yo estuviéramos juntos, había salido un par de veces con Emma. Fue algo sencillo, divertido, pero era claro que no había una gran conexión. O eso pensé. No era nada como lo que sentí cuando Marjorie y yo nos besamos por primera vez. La Emma del pasado continuó. ¿También quieres mis aretes? ¿Qué tal mis zapatos? Quizás debería quitarme las bragas y entregártelas, ¿eh? La risa descontrolada de Amanda estalló desde los altavoces, seguida de gritos y silbidos de Blaine o Keegan, quizá de ambos. Emma. La voz de Marjorie era baja y cautelosa. Yo no te quité la pasantía. Simplemente me eligieron a mí. Oh, vete al diablo. Detrás de la barra, Amanda retrocedió de golpe, arrancando un cable y sumiéndonos en un pesado silencio. Nadie parecía saber qué decir. Si eran como yo, tampoco sabían qué pensar. No dijiste que peleaste con ella esa noche. Rob fue el primero en romper el silencio, mirando de una mujer a la otra. Instintivamente di un paso más cerca de él, sintiéndome de repente expuesto. No fue gran cosa. Insistió Amanda. Solo estábamos borrachas. Entonces, ¿por qué no lo mencionaste? Pregunté. Porque no importa. Gritó Emma. Me giré para mirarla. Había salido de su trance. Su rostro era ahora una máscara de furia. Furia y algo más desesperado. Pero mi atención se desvió más allá de ella, hacia las pinturas colgadas en la pared. No estaba seguro de qué hacer con ellas. Me froté los ojos y me concentré. Eran diferentes a como estaban momentos antes. Se estaban moviendo. No las pinturas en sí, sino las imágenes capturadas en ellas. Estaban cambiando. De repente, allí estaba Marjorie, sonriéndome desde un óleo de décadas de antigüedad. Me atrajo como un imán, hasta que pasé junto a Emma y me perdí en las pinceladas cuidadosas. Allí estaba ella, mi Marjorie, sentada en un reservado, rodeada de nuestros amigos. También estaba yo, con la cabeza entre las manos. Si la imagen estuviera en movimiento, habría estado balanceándome en mi asiento.
La pintura siguiente, a la derecha, era de un estilo diferente, más abstracto, claramente de otro artista. Continuaba donde la anterior terminaba, mostrándome caminando hacia la puerta. Rob ya no estaba en escena mientras se enfocaba en el grupo que quedaba. La siguiente era un dibujo a lápiz. En él, Marjorie estaba de pie, y Emma se levantaba de la mesa para enfrentarse a ella, la boca en un gruñido. «Ven, no mires. Detente». Emma me agarró del brazo y la aparté de un tirón. Cuando volvió a intentarlo, Rob le sujetó el codo, su rostro grave. También él miraba hacia las pinturas. Mis ojos recorrieron las imágenes rápidamente, siguiendo su curso hacia la pared contigua, donde continuaban alrededor de la esquina. La mano de Emma chocaba contra la mejilla de Marjorie. Ella empujaba a Emma de vuelta hacia la mesa. Amanda entraba en escena, enterrando sus dedos en el largo cabello castaño de Marjorie. Se lanzaban varios golpes más. Blaine animaba desde el fondo. Keegan estaba de pie, intentando interponerse. Las separaron, pero Amanda le dio un último empujón por si acaso. La cabeza de Marjorie chocó contra el borde de una mesa cercana. Todos se quedaron mirando mientras yacía inmóvil en el suelo del bar. Un jadeo me sacó de la escena que se desarrollaba frente a mí. Amanda seguía en la barra, pero ahora la bartender estaba detrás de ella. Miró hacia su pecho, donde un largo cuchillo sobresalía por el frente. La sangre brotó alrededor de la herida, luego salió a borbotones cuando el arma fue retirada. Amanda se desplomó en el suelo. «Ellos te mataron», susurré, enfocándome en la cabellera oscura de la bartender. «Te mataron. No soy Marjorie», dijo con calma, cruzando los brazos sobre su pecho. «Pero soy lo que quedó. Lo suficiente para hacer la diferencia». Miré de nuevo hacia las pinturas, viendo a Blaine y Keegan arrastrar a Marjorie hacia los baños. «La metieron en el armario de suministros», explicó la bartender. «Pero no estaba muerta. Todavía no. ¿Qué quieres de nosotros?», gritó Emma, empujando a Rob para señalarla con el dedo. Rob se encogió, disgustado. «¿Qué tiene esto que ver contigo?». Ella esperó. Continuó la bartender, una sonrisa astuta iluminando su rostro, los ojos fijos en Emma. Hasta que se dieron la vuelta. Ellos estaban asustados, pero ella estaba tranquila. Agarró la lejía del suelo y abrió la boca de Marjorie. «Cállate. Solo cállate. Fue un accidente». Los ojos desorbitados de Emma se volvieron hacia mí. «Un accidente. Nunca le habría hecho daño a propósito». «Nadie termina aquí por accidente, Emma». La bartender parpadeó, desapareció, y un momento después estaba al otro lado de la barra, el cuchillo en su mano de nuevo. «Tú querías que ella sufriera, así que vinimos. Te dimos lo que pediste». Dio un paso al frente, y los tres retrocedimos. Emma tropezó y me buscó con la mano. Retrocedí mi brazo y seguí moviéndome hasta que mi espalda chocó contra la pared. Ella se giró hacia Rob, que levantó las manos a modo de defensa. «Yo no pedí esto. No quiero que nadie muera». «No». La bartender estuvo de acuerdo. «Esta vez, Marjorie pidió por ti». Un destello y ella estaba sobre Emma, el cuchillo hincado profundamente en su abdomen. Rob y yo observamos horrorizados mientras caía al suelo, los dedos aferrándose a la herida abierta. La bartender se giró y se dirigió hacia el fondo, apareciendo con una botella abierta de lejía y una sonrisa maliciosa. Mi estómago se revolvió cuando clavó su mirada en mí. Eso solo la hizo reír. Era una risa alta, llena de alegría. Una risa que una vez había amado. «Deberían irse», nos dijo, señalando la puerta con la botella. «Antes de que alguna de nosotras decida que también los quiere». A pesar de la oportunidad, no pude moverme. Mis pies estaban congelados en el lugar, mi mente deseando encontrar sentido a todo esto. Más tiempo para tocarla, abrazarla. Pasar mis dedos por su cabello. Fue Rod quien finalmente me sacó de allí, tirando de mí hacia el callejón. Por segunda vez en nuestras vidas, estábamos afuera de la ahora cerrada campana rota. Sacudidos. Con nuestras vidas cambiadas para siempre. Solo que esta vez lo sabíamos.
Sabíamos que en el momento en que nos fuéramos, el bar desaparecería de nuevo en la oscuridad, tragándose los cuerpos de nuestros amigos como una bestia en la noche. Esta vez, estaba feliz de dejar que se los quedara. Eso fue lo que me dijeron. Un incidente. Un accidente. Como si fuera un evento fortuito, una cosa de la naturaleza que nadie podía haber previsto. Prevenido. Simplemente destinado a suceder. Un incidente. Eso fue lo mismo que le dijeron a mi hermana cuando Steve finalmente me mandó al hospital. Clavícula rota, labio partido. Negra y azul de pies a cabeza. Fue mi culpa que se saliera con la suya esa vez. Me había escapado en su auto y lo estrellé contra un árbol a una cuadra de nuestra casa. Nadie me creyó cuando les dije que las lesiones habían sucedido antes, todo por las 5 copas de vino que me había obligado a beber mientras fingía ser amable en la cena. Fue cuando rechacé la 6ª copa que me lanzó su vaso a la cara. Un incidente. Simplemente destinado a suceder. Mi hermana me creyó, afortunadamente, aunque los jueces no lo hicieron y me otorgaron visitas supervisadas en lugar de la custodia de nuestro hijo de 8 años. Siempre me decía que tenía amigos en las altas esferas. Siempre decía que si lo dejaba, me destruiría. Digan lo que quieran de Steve, pero no es un mentiroso. Vivía en el cuarto de invitados de mi hermana, mientras sobrevivía para los días en que podía ver a Bailey con supervisión. Era imposible explicarle lo que estaba pasando, porque mamá no podía regresar a casa. Así que simplemente lo abrazaba, le leía, contenía las lágrimas que ardían en mis ojos cada vez que veía sus mejillas redondas y rojas y sus grandes ojos azules. Las noches eran lo peor. No podía dormir sin ver la cara de Steve, su puño, sintiendo cada pellizco, empujón y golpe que había acumulado a lo largo de los años. Durante el día buscaba trabajo, me mantenía entera, pero en cuanto caía el sol empezaba a temblar como si algo dentro de mí quisiera salir. Una noche me calcé los tenis y, desde entonces, cada tarde intentaba encontrar alivio en los desgastados caminos de tierra del parque a la vuelta de la esquina. Correr para escapar de los insultos y burlas enterrados en lo más profundo de mi mente. Mi familia lo odiaba. Decían que era peligroso. Había un pequeño arroyo en el parque que conducía a los túneles de drenaje bajo la ciudad. Hace unos 10 años encontraron a una chica, Emma Wilson, muerta en esos túneles. Sus padres se mudaron poco después, y el vecindario nunca se recuperó del todo. ¿Cómo podía explicarles que ese pequeño toque de peligro era lo más parecido a sentirme en casa desde que mi cara había golpeado el volante? Además, no tenía mucho control sobre ello. Mis pies se movían por su cuenta, y yo no tenía más remedio que seguirlos. Un segundo estaba en mi cama, sintiendo la tela áspera de mi edredón floral, y al siguiente el viento me golpeaba las orejas. Los árboles y los columpios pasaban como un borrón, y no volvía en mí hasta que estaba jadeando, con las manos sobre las rodillas, mirando el lecho seco del arroyo y la negrura del túnel al final. El tiempo se movía lento durante esas largas y solitarias noches. A veces perdía minutos, a veces horas. Cada noche me acercaba más. Una vez volví en mí mientras tambaleaba sobre las rocas irregulares, casi lista para lanzarme de cabeza a las piedras abajo. Fue en una de esas noches cuando recibí la llamada. Mi celular cobró vida en mi bolsillo y la conciencia regresó de golpe. El lodo se hundía bajo mis zapatos, y la oscuridad era pesada, sofocante. Parpadeé y me di cuenta de que estaba justo frente al túnel. De alguna manera había terminado en el arroyo sin darme cuenta. Otro timbrazo me sacudió y llevé el teléfono temblando a mi oído. Lo siento, señora. Hubo un incidente. Una nueva clase de entumecimiento se apoderó de mí, instalándose en mis huesos. Estaba completamente consciente, pero congelada en el lugar, con la mirada fija en el túnel como si fuera un agujero negro, mientras la policía describía lo que le había pasado a mi hijo. A mi Bailey. Eventualmente la línea se cortó y el teléfono cayó de mi mano. Eventualmente un policía diferente me sacudió de mi estupor, uno que fue llamado por un vecino que despertó al escuchar los gritos rebotando en la piedra como una pelota de ping-pong.
No puedo creer que nuestro hijo se haya ido. Dijo Steve en el hospital, envolviendo sus pesados brazos a mi alrededor como una camisa de fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban tan vacíos como siempre. Juraría que distinguí el rastro de una sonrisa en sus labios delgados. Había estado corriendo alrededor de la piscina tarde en la noche, eso fue lo que me dijeron. Lo que Steve les dijo. Se escapó y resbaló. Ya estaba muerto antes de que llegara la ambulancia. Steve era un héroe, al parecer. Le hizo RCP hasta que le apartaron del cuerpo frío de nuestro hijo. No sabían que Bailey odiaba la piscina. Le tenía pavor al agua desde que Steve lo empujó como broma 4 años antes. Los únicos que sabíamos eso éramos Steve y yo. Antes de que saliéramos del hospital, se inclinó junto a mi oído y dijo: si tan solo su madre hubiera estado allí para cuidarlo. Los días, ya de por sí lentos, se volvieron aún más arrastrados después de eso. Cada movimiento era difícil, como arrastrarme por melaza. Estaba atrapada en una viscosa pena que parecía decidida a hundirme. Pero por la noche, seguía corriendo. Seguía terminando en el túnel. Cada día me adentraba más, hasta que estaba en la entrada, y luego varios metros dentro. Justo antes de que el hechizo se desvaneciera y recuperara mi cuerpo, juraría que podía escuchar la risa de Bailey en la distancia. Estoy preocupada por ti, Meg. Me dijo mi hermana durante el almuerzo un día. En realidad, era mi desayuno, considerando que no podía arrastrarme de la cama hasta media tarde, pero Rare, fielmente, preparó unos huevos con salchicha. Dios la bendiga. ¿Eh? Murmuré entre pequeños bocados, mirando por la ventana. Meg, mírame. Parpadeé y giré lentamente la cabeza hacia un lado. Ese pequeño movimiento se sintió casi imposible, como una batalla cuesta arriba. Podía ver el rostro de mi hermana, pero parecía tan lejano, bañado en un extraño tono sepia, como si la mirara desde una jaula de ámbar. Estás trayendo lodo todas las noches. Quedándote fuera hasta el amanecer. Sé que tienes tantas cosas en la cabeza ahora mismo. No puedo imaginar lo difícil que debe ser esto. Quizás sea momento de que hables con alguien. Sus palabras sonaban como estática en mis oídos. Me esforcé por juntar los fragmentos que capté en algo coherente. Limpiaré el lodo. Dije, antes de soltar el tenedor y regresar a mi habitación. Me acurruqué en la mecedora que estaba justo frente a la ventana, entrecerrando los ojos por la brillante luz del día que se posaba afuera. Podía ver el parque a lo lejos, verde y lleno de vida, con niños chillando en el área de juegos. Durante el día, perdía su atracción sobre mí. Mis párpados se volvían pesados. Justo antes de cerrarse, alcancé a ver la camioneta roja de Steve estacionada en la calle, a un par de casas de distancia. Mis sueños estaban llenos de la risa de Bailey y de una chica adolescente de pie frente a un agujero negro, haciéndome señas para que avanzara. Cuando mis ojos volvieron a abrirse, el sol ya se había hundido bajo el horizonte y la camioneta de Steve había desaparecido. La había imaginado allí desde el principio. Era posible. Todo, en estos días, parecía existir al borde de la fantasía y la realidad, entre el sueño y la vigilia. Me había despertado más temprano de lo usual, de eso estaba segura. No noté que había provocado mi despertar hasta varios segundos después, cuando mis oídos captaron los susurros de mi hermana al final del pasillo. Es hora de una orden de restricción, papá. Es la tercera vez que lo atrapo. Dejé que sus palabras se desvanecieran en el olvido mientras me ponía los tenis para correr. Su espalda estaba volteada cuando pasé de puntillas frente a la puerta abierta de su habitación, con el celular pegado a su oreja. Bajé las escaleras y salí sin hacer un solo sonido. En cuanto mis pies tocaron el cemento, mi cuerpo entró en acción, sabiendo exactamente qué hacer. Exactamente a dónde llevarme. Los últimos hilos de luz proyectaban sombras sombrías de las casas y los árboles, manteniéndome anclada mientras avanzaba. Inhalé el aire caliente del verano, agradecida por sentir las gotas pegajosas de sudor que me caían de la frente. Incluso con un nivel de conciencia vago e indeseado, seguía siendo atraída hacia el túnel, incapaz de resistir su atracción gravitacional. Me paré sobre las rocas irregulares que lo rodeaban y cerré los ojos, dejando que el sonido pacífico y distante de la risa llenara el aire.
Y entonces, dos manos fuertes se plantaron contra mi espalda, empujándome hacia adelante. Mis talones se clavaron en las piedras bajo mis pies, pero sin nada en qué apoyarse, caí sobre la pared lateral. Un grito de sorpresa escapó de mis labios, solo para ser interrumpido abruptamente cuando golpeé el cemento cubierto de lodo. Extendí los brazos para amortiguar la caída y gemí, bajo y distante, mientras mi codo se llevaba el impacto y se rompía como una rama en el suelo del bosque. Megan. La voz de Steve flotó en el aire sobre mí como una nube de tormenta, eléctrica y lista para estallar. Creo que tú y yo necesitamos conversar. Mis gemidos se transformaron en sollozos ahogados en mi garganta. Esa frase, tan familiar, era como un golpe en sí misma. Cállate. Me decía. Sé pequeña. Si haces lo que se te dice, esto terminará pronto. Si no. Sus mocasines crujieron contra la grava suelta mientras comenzaba a bajar la pendiente. Se ensuciarán. Dijo la voz. Y será tu culpa. Puse mis pies debajo de mí y me impulsé con todas mis fuerzas. Esa voz, no era mía. Solía pensar que lo era, pero con el tiempo, con el dolor, ahora sabía la verdad. Era suya. Me giré hacia la oscuridad del túnel, mi única salida. Los últimos vestigios de luz del día se negaban a penetrar la negrura, pero por un instante juré que podía ver algo asomándose. Una mano blanca como la nieve, señalándome que avanzara. Tropecé hacia adelante, sosteniendo mi codo roto contra mi cuerpo mientras avanzaba. Steve chapoteó en el agua rancia detrás de mí justo cuando me deslicé por la entrada, siendo tragada por completo. Cada vez que había terminado en el túnel antes, lo había hecho en un estado casi onírico, saliendo con la linterna de mi celular y un miedo punzante en lo más profundo de mi ser. Esta vez estaba corriendo a ciegas. Pero él también. Cegado por la oscuridad y su propia rabia, lo escuché forcejeando detrás de mí, maldiciendo. Megan, vuelve aquí ahora mismo. Pero mi cuerpo sabía qué hacer. De verdad esta vez, no la reacción falsa que él me había inculcado a golpes. Corrí. Una luz cegadora atravesó el túnel detrás de mí. Me agaché en una curva cercana, pegándome a la pared, dejando que mis dedos la rozaran para mantenerme firme. Las paredes estaban cubiertas con capas de grafiti colorido. Descansa en paz. Todo termina aquí. Emma, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme ahora? Seguí avanzando. Steve venía tras de mí, ganando terreno. Tenía la ventaja de la práctica y el conocimiento del lugar, pero él tenía piernas más largas, su furia era más pura. Pronto me encontraba más adentro del túnel de lo que jamás había estado. Más adelante, un agujero inesperado se abría en la pared, un pequeño pasillo que se desviaba a la izquierda. Giré tan rápido que mi hombro derecho chocó contra la pared, arrancando un grito de protesta de mi codo. No había tiempo para detenerme. Sin la linterna iluminando detrás de mí, estaba a ciegas de nuevo, avanzando a tientas por la negrura como un corredor de fútbol americano, hasta que el suelo desapareció bajo mis pies y volví a caer, esta vez en un charco de agua estancada. Inhalé de forma involuntaria, tosiendo y escupiendo rápidamente para sacar el líquido de mis pulmones. La luz explotó en mi visión periférica mientras me tambaleaba de pie. Giré sobre mí misma, buscando otro pasillo al que meterme. Lo único que vi fueron paredes de piedra mugrientas y más grafiti. Mis ojos se fijaron en un dibujo. Una figura de palo con un vestido y dos grandes X en lugar de ojos. Adiós, Emma. Un chapoteo detrás de mí apartó mi atención de la pared. Steve estaba en el agua conmigo, hasta las rodillas y furioso. Las sombras proyectadas por su linterna hacían que sus ojos parecieran más oscuros, rabiosos, como dos pequeños túneles negros dentro de sus cuencas. ¿Cómo pude alguna vez mirar a este hombre y pensar que era apuesto? ¿Que era amable? Estoy harto de esta mierda, Megan. Resopló, avanzando en el agua que ondulaba a su alrededor. Hoy vuelves a casa. Eso es definitivo. Tú mataste a Bailey. Solté, retrocediendo mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Lo mataste, Steve? Él buzó. ¿Yo lo maté? ¿Yo lo maté? Un niño necesita a su madre, Megan. Tú se lo quitaste.
Sacudí la cabeza con fuerza, de un lado a otro. No, no. Odiaba lo pequeña que sonaba mi voz, lo rápido que él desmoronaba mi seguridad. Di otro paso atrás, solo para que mi pantorrilla tropezara con algo grueso bajo la superficie turbia del agua. Me incliné hacia atrás justo cuando él se lanzó hacia mí, enterrando su mano en el cuello de mi camisa y tirándome hacia adelante. ¿Crees que quería esto?, gruñó. ¿Crees que me gusta lo que me obligas a hacer? Lo que estaba detrás de mi pierna se movió, tembló, se agitó contra mí. La sensación hizo que un torrente de bilis subiera por mi garganta, hasta que una bofetada en el rostro me devolvió al momento. La cosa se retiró detrás de mí. Comencé a caer de nuevo. Esta vez, mi esposo siguió el movimiento, dejándome colapsar contra el suelo. Cayó conmigo, aterrizando de rodillas a cada lado de mi cuerpo, con los puños aún apretados contra los lados de mi cuello. Él te necesitaba, Meg. Yo te necesitaba. Eres una maldita egoísta. Me empujó hacia abajo, sumergiéndome bajo el agua oscura y espesa. Alcancé a inhalar justo antes de hundirme, y fue como si eso me devolviera un poco de lucha. Me retorcí con fuerza, pateando, arañando, moviéndome como un toro desbocado. Él seguía firmemente plantado sobre mí, sus gritos distorsionados burbujeando justo sobre la superficie. Empujar contra él era como empujar contra un muro de ladrillos, así que mis manos se extendieron hacia afuera, buscando entre la mugre algo a lo que agarrarme. Cuando una encontró algo sólido, envolví mis dedos alrededor y tiré con todas mis fuerzas. Mi pecho comenzó a arder, mis pulmones gritando por aire. Justo cuando estaba segura de que iban a explotar, me soltó, cayendo hacia atrás, lejos de mi cuerpo. Salí a la superficie de golpe, jadeando desesperadamente. Me di cuenta de que él también jadeaba, sentado sobre su trasero frente a mí. Una figura oscura y moteada, con cabello rubio enmarañado y marcas rojas alrededor del cuello, estaba arrodillada entre nosotros, de espaldas a mí. Era ella. Solté su brazo, un profundo temblor recorriendo mis hombros. Los ojos de Steve, como agujeros negros, estaban abiertos como platos, fijos en ella. Había 4 largas marcas en su mejilla, filtrando sangre carmesí hacia la inmundicia bajo nosotros. La figura se levantó. Era solo una chica, me di cuenta, de 13 años como máximo. Incluso con su espalda hacia mí, una ola de reconocimiento me invadió. Ese cabello rubio, esas marcas de ligadura llenas de furia. Había visto su rostro innumerables veces antes, mirando desde los carteles de personas desaparecidas esparcidos por el vecindario de mi hermana, incluso mucho después de que encontraran el cuerpo. Emma. También me puse de pie. Todo el miedo y la adrenalina que habían recorrido mi cuerpo se enfriaron hasta convertirse en un leve susurro en mis venas. Escuché la risa de Bailey rebotar contra las paredes redondeadas, y sonreí. Todo este tiempo, ella había estado tratando de traerme aquí. Ambas dimos un paso adelante, mientras Steve retrocedía tambaleándose. Tomé su mano entre la mía, apretándola ligeramente, sonriendo hacia ella. Su rostro era solo una sombra de la linda niña que alguna vez había sido. Sus labios estaban agrietados y descascarados, dientes rotos asomándose detrás de ellos. Pero al mirarla, no pude evitar pensar en mi Bailey, en la primera vez que lo sostuve. Emma. Dije suavemente. Ya estoy aquí. Ella dejó caer mi mano y se lanzó hacia adelante con una velocidad que apenas alcancé a ver. En un abrir y cerrar de ojos, estaba sobre él, sus delgados y huesudos brazos rodeando su cuello, dientes rotos hundiéndose en sus pómulos. Sus gritos eran tan dulces como la risa de los niños, hasta que ella lo sumergió bajo el agua, y esos gritos se convirtieron en un ruido blanco burbujeante. Me arrodillé junto a ellos. Ella lo levantó para mirarme, y fue como mirarme a mí misma durante tantos años. Asustada, indefensa y tan confundida. Eso me hizo sonreír. Extendí una mano y acaricié su mejilla ensangrentada antes de inclinarme hacia él. Que te jodan, Steve. Aparté la mano con fuerza y la dejé estrellarse contra él, deleitándome con el crujido que escuché cuando sus dientes se soltaron y cortaron sus labios. Entonces me levanté y dejé que sus gemidos se desvanecieran en la distancia mientras volvía a salir del túnel.
El sol ya había caído completamente para cuando llegué afuera. Una brisa fresca y encantadora sopló entre los árboles, agitando mi cabello húmedo. Incluso con la ropa pegada a mi piel, me sentí más liviana que nunca. Libre. No podía esperar para regresar al día siguiente y agradecerle a Emma por todo lo que había hecho por mí. Mi hermana estaba esperando en la mesa del comedor cuando entré a la casa. Jadeó al ver la sangre y la suciedad empapando mi ropa. Dios mío, Meg, dijo, poniéndose de pie de un salto. ¿Qué pasó? Sonreí. Hubo un incidente.